Hola, mi nombre es Aranza Jimena Frías Morales. En este trabajo expondré los temas revisados durante la segunda unidad del curso Neurobiología y Adaptación, titulada Los sistemas neurobiológicos de regulación de la conducta, y abarcando los temas Neurobiología de las conductas motivadas, sistemas hormonales y conductas, respuestas autónomas de la motivación y la emoción y neurobiología de las emociones. Neurobiología de las conductas motivadas. Iniciaré introduciendo algunos conceptos. Motivación. Estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de un individuo hacia una meta. Según Kandel, existen dos tipos de estímulos que dan lugar a una conducta motivada. Los primeros son los estados instintivos y fuerzas reguladoras fisiológicas, es decir, procesos orgánicos que se dan cuando las condiciones internas físicas se alteran, tales como la sed, el hambre y la regulación de la temperatura. Los segundos son aspiraciones personales y sociales, aquellas que no surgen por necesidades fisiológicas, y pueden ser los objetivos o las metas. El motor de la acción humana es el impulso. Un impulso es una estimulación intensa que produce incomodidad. Los primarios están asociados a necesidades básicas, como el hambre, la sed y el cansancio. Y los secundarios, que aprendidos a base de impulsos primarios, están mediados por influencias sociales y culturales, como el impulso en algunas familias en México a comer tortillas en cada comida o en Inglaterra a tomar mucho té. La acción de reducir un impulso se convierte en un reforzador. Un reforzador es cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de una recompensa. Los reforzadores primarios reducen los impulsos primarios. Por ejemplo, el reforzador primario comida reduce el impulso primario del hambre. El reforzador primario agua reduce el impulso primario de la sed. Y el dormir reduce el sueño. Los secundarios son neutros, adquieren el valor de recompensa cuando se asocian con estímulos primarios. Por ejemplo, el dinero, si trabajas, obtienes dinero y puedes comprar comida y bebidas. Circuitos neuronales del refuerzo. Los circuitos neuronales del refuerzo tienen las funciones de detectar la presencia de un estímulo reforzador y de fortalecer las conexiones entre las neuronas que detectan ese estímulo y aquellas que producen una respuesta ante él. El sistema dopaminérgico juega un papel importante en el refuerzo. Dopaminérgico hace referencia a la dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor relacionado con el placer. Se ha comprobado que un impulso por placer puede ser más potente que aquellos por estímulos naturales. La dopamina está involucrada en la expectativa de la recompensa más que en la recompensa en sí misma. Las neuronas que forman el sistema dopaminérgico se encuentran en la sustancia nigra y el área tegmental ventral. La mayoría de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra proyectan a los ganglios basales y a la corteza estriada dorsal, constituyendo así la vía nigroestriada. La mayor parte de los axones de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral proyectan a las diversas regiones de la corteza prefrontal, corteza límbica, hipocampo y en particular al núcleo de accumbens, NAC, constituyendo así la vía mesolímbica cortical. El sistema de la dopamina mesolímbica controla las señales que regulan los impulsos biológicos y la motivación. Drogas. Las drogas de abuso aumentan el nivel de dopamina liberada en el cerebro, actuando como reforzadores positivos. El proceso de adicción comienza en el sistema dopaminérgico mesolímbico. Las propiedades reforzadoras de las drogas adictivas involucran los mismos mecanismos cerebrales que los refuerzos naturales. ¿Cómo comienza la drogadicción? Todo comienza con un adicto potencial, que al consumir la droga genera la liberación de dopamina en el NAC, lo cual le hace experimentar los efectos placenteros de la droga, y al ser una experiencia agradable, lo lleva a un consumo continuado de la droga. Esta constancia de consumo genera más receptores dopaminérgicos D1 y menos D2, lo cual provoca alteraciones en el NAC y cambios sinápticos en el estriado dorsal. Gracias al estriado dorsal se pueden generar asociaciones y refuerzo de conductas. Un lugar donde se consumió puede inducir las ganas de consumirla. Así se va generando el hábito de consumo, que da como resultado la drogadicción. Sistemas hormonales y conducta.
Las principales modulaciones en la vida de un animal se llevan a cabo por el sistema glandular, el único que se encuentra distribuido por todo el cuerpo y no tiene una continuidad anatómica. Las glándulas endocrinas, junto con el sistema nervioso, representan los dos grandes sistemas coordinadores del organismo. El sistema endocrino es el encargado de la síntesis y secreción de hormonas. Eje hipotálamo-hipofisario. El hipotálamo es una pequeña área en la base del encéfalo. Es el centro receptor de señales procedentes de muchas zonas del encéfalo y de órganos internos. Controla el sistema nervioso autónomo, regula la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño, la conducta sexual y las reacciones defensivas. La hipófisis es una pequeña glándula que se encuentra dentro de la silla turca del esfenoides. Se divide en anterior y posterior y está unida al hipotálamo por el llamado tallo de la hipófisis. Casi toda la secreción de la hipófisis y sus hormonas es controlada por el hipotálamo. El hipotálamo y la hipófisis en conjunto regulan prácticamente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasia del organismo. Las hormonas hipotalámicas que inciden sobre la hipófisis son CRH, hormona de liberación de corticotropina, TRH, hormona de liberación de tirotropina, GnRH, hormona de liberación gonadotrópica, GHRH, hormona de liberación de la hormona del crecimiento, PIF, factor inhibidor de la prolactina, y MRF, hormona estimulante de melanocitos. A continuación, mencionaré las hormonas y neurohormonas liberadas por la hipófisis anterior y posterior. La hipófisis anterior o adenohipófisis libera ACTH o corticotropina relacionada con la respuesta al estrés, THS o tirotropina, que estimula la tiroides provocando la liberación de tiroxina, relacionada con la provisión de energía, la homeostasis termal y el comportamiento reproductivo general. GH u hormona del crecimiento, que provoca el crecimiento de huesos, tejido blando y vísceras. LH, hormona luteinizante, que estimula la actividad de las células gonadales. Y la FSH u hormona folículo-estimulante, que estimula la producción de gametos. PRL o prolactina, relacionada con la producción de leche materna y la conducta maternal. La hipófisis posterior o neurohipófisis libera las neurohormonas de vasopresina, relacionada con la memoria, la atención y el aprendizaje, y oxitocina, relacionada con la liberación del flujo de leche materna, con efectos ansiolíticos y antidepresivos, y su relación con los vínculos de apego y confianza. Respuestas autónomas de la motivación y la emoción. Sistema nervioso. Desde una perspectiva anatómica, el sistema nervioso se divide en central y periférico. Desde una perspectiva funcional, se divide en somático y autónomo. Sistema nervioso autónomo o vegetativo. Realiza actividades de regulación muy complejas. Por medio de variados mecanismos, mantiene a las funciones vitales bajo ciertos límites constantes. Se divide en simpático y parasimpático, y las neuronas de ambos se dividen en preganglionares y postganglionares. En ambos hay plexos ganglionares. El siguiente proceso está relacionado con los reflejos autonómicos. Primero, los receptores del sistema nervioso autónomo simpático o parasimpático reciben información sobre el estado funcional de una determinada estructura. Esta información viaja por los nervios hasta el sistema nervioso central y a los respectivos núcleos centrales. Posteriormente, el sistema nervioso central responde regulando por las vías eferentes. Algunos de estos reflejos son el vómito y los efectos en los pupilares, lagrimales, salivales, los orgasmos, la erección y la eyaculación. A continuación, compararé algunas diferencias de ambos sistemas. El sistema autónomo simpático o torácico lumbar moviliza al cuerpo en casos de supervivencia, peligro o huida, mientras el sistema autónomo parasimpático o cráneo-sacro relaja al cuerpo y tiene funciones protectoras del organismo, como la preservación de equilibrios corporales y la restauración de sus reservas. Las neuronas del sistema autónomo simpático se encuentran en la columna intermedio-lateral de las porciones torácica y lumbar de la médula espinal. Las neuronas preganglionares del sistema autónomo parasimpático se encuentran en el tallo cerebral en los núcleos de algunos nervios craneales.
también en la columna intermedio-lateral de la porción sacra de la médula espinal. Las neuronas postganglionares se hallan en paredes de los órganos que controlan o cercanas a ellos. Las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo simpático liberan acetilcolina, pero, debido a que este sistema está relacionado con casos de supervivencia, peligro o huida, sus neuronas postganglionares liberan adrenalina y noradrenalina. Mientras que ambas, las neuronas preganglionares y postganglionares del sistema autónomo parasimpático, liberan acetilcolina. Con esta imagen quiero explicar un poco de la distribución de ambos sistemas. El simpático nace en los segmentos medios de la columna vertebral, del T1 al L2, y sus fibras preganglionares salen de la médula espinal, por eso se le dice torácico lumbar. El parasimpático nace en el encéfalo y en la región sacra, y sus fibras preganglionares salen del encéfalo, por eso se le dice cráneo-sacro. Neurobiología de las emociones. Quiero empezar hablando de esta imagen. Es referente a lo argumentado por Darwin sobre las emociones como respuestas innatas y su universalidad. Sostenía que, a pesar de las normas de manifestación, son universales pues son presentadas por personas de todo el mundo, incluso por bebés ciegos. Esto quiere decir que no las pudieron haber aprendido por observación. Como continuación al trabajo de Darwin, Ekman y Friesen propusieron que hay 6 emociones básicas. Las mencionaré en orden de izquierda a derecha: ira, miedo, asco o disgusto, sorpresa, felicidad y tristeza. Ahora sí, iniciaré con los componentes de la respuesta emocional. Las respuestas comportamentales se refieren a los movimientos musculares apropiados para la situación, por ejemplo, posturas o sonidos. Respuestas autonómicas o neurovegetativas son aquellas que involucran respuestas del sistema nervioso autónomo. Y respuestas hormonales, que refuerzan las respuestas neurovegetativas liberando las sustancias adecuadas a la situación. Tomando en cuenta esto, podemos decir que las emociones son respuestas comportamentales, neurovegetativas y hormonales que preparan a un animal para enfrentar situaciones ambientales que se le presenten. Por ejemplo, en el caso de una situación que provoque miedo, las respuestas comportamentales podrían ser mostrarnos cautos y alertas. Nuestras respuestas neurovegetativas serían el aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, respiraciones y tensión muscular. Y nuestra respuesta hormonal sería la segregación de adrenalina por parte de las glándulas suprarrenales. El papel de la amígdala. Es la encargada de organizar las respuestas conductuales, neurovegetativas y hormonales, incluyendo las que producen miedo, ira o desagrado. Su núcleo central es muy importante, pues su activación provoca que envíe axones a otras áreas del cerebro que controlan las expresiones de distintos componentes de las respuestas emocionales, provocando así respuestas comportamentales, neurovegetativas y hormonales. También juega un papel importante para el aprendizaje emocional aversivo. Si este núcleo o alguna región que reciba sus proyecciones se lesiona, se reducen o suprimen una amplia gama de respuestas emocionales, no condicionadas y condicionadas, y de respuestas fisiológicas. Serotonina. Las sinapsis serotoninérgicas pueden inhibir la agresión influyendo sobre las conductas de asunción de riesgo. Si los axones serotoninérgicos del prosencéfalo se destruyen, se facilita la agresión. Base neural de las emociones. Una comunicación eficaz es un proceso bidireccional. Mostrar un estado emocional mediante cambios en la expresión facial solo es útil si es reconocible. Reconocimiento. Podemos reconocer estados emocionales ajenos mediante nuestra vista y audición. El reconocimiento de expresiones faciales ajenas implica más al hemisferio derecho del cerebro que al izquierdo. Se ha comprobado que los campos visual y auricular izquierdo tienen ventajas sobre los derechos. Las lesiones en la amígdala alteran la capacidad de reconocer expresiones faciales de emociones. Expresión. Las expresiones faciales emocionales son automáticas e involuntarias. No es fácil producir una expresión facial realista de algo que no sentimos. La mitad izquierda de los rostros de las personas suele ser más expresiva.
Corteza orbitofrontal. Es intermediaria entre los mecanismos cerebrales implicados en las respuestas emocionales automáticas y los mecanismos encargados del control de conductas complejas. Es decir, juega un papel en cómo las reacciones emocionales pueden guiar nuestra conducta, o en cómo controlamos nuestras reacciones emocionales y por ende nuestra conducta ante diversas situaciones. Por último, quiero hacer mención al concepto de sentimiento, a menudo confundido con el de emoción. Un sentimiento es el resultado de las reacciones fisiológicas y comportamentales ante situaciones generadoras de emociones, es decir, es el resultado de reacciones emocionales. Con esto finalizo mi exposición. Gracias.